Hola, hola. Tenemos este escritorio que tiene por lo menos 10 años. Tiene una estructura metálica, una cubierta de vidrio y con el tiempo se le sumó esa cajonera de melamina. Un clásico para estudiar y trabajar. Por lo tanto, merece un cambio de look. Queremos renovar el espacio, lograr que combinen bien la cajonera con el escritorio utilizando los mismos elementos y así darle un segundo aire a estos muebles. Trabajaremos con pintura y una plancha de melamina para agregar una cubierta debajo del vidrio, donde haremos un diseño en colores que haga juego con el cambio de look de la cajonera existente. Así, tendremos un escritorio renovado, pero sin gastar en muebles nuevos. Estamos listos para empezar. Lo primero que vamos a hacer es sacarle los tiradores a la cajonera, retapar los hoyos, porque le vamos a poner unos tiradores nuevos que nos van a ayudar a este cambio de look. En general, todas las manillas o tiradores de los cajones se fijan por dentro, entonces se pueden sacar fácilmente desatornillando sus fijaciones. Los agujeros que quedan los tapamos con masilla, que se aplica con una espátula angosta que permite esparcir y sacar el exceso. Se deja secar por 1 hora en días de calor y por lo menos 6 horas cuando está nublado. En la cubierta que agregaremos debajo de la cubierta de vidrio, tenemos que poner el tapacanto que se pega con adhesivo de contacto, aplicado en ambas superficies. Se deja orear por 10 minutos y se aplasta con el taco de madera de la misma espátula. Después se cortan los bordes con cuchillo cartonero y se liman con una lija esponja para emparejarlos y que queden al ras. Con esta cinta de enmascarar planificaremos el diseño de la cubierta y la cajonera, protegiendo la superficie que dejaremos sin pintar y la que quede sin cinta será la que pintaremos. Haremos un diseño con líneas rectas y formas diagonales en V, con una cinta de enmascarar que mide 3,6 centímetros. Primero dejamos 8 centímetros libres y pegamos un trozo de cinta de borde a borde. Dejamos libres 1,5 centímetros y pegamos la segunda tira de cinta. Después dejamos 3 centímetros libres y ponemos nuevamente otro trozo de cinta adhesiva. Para hacer las formas en V, trazamos una línea de referencia a los 35 centímetros desde el lado derecho. Desde esta línea de referencia marcamos 16 centímetros a cada lado y bajamos con un trozo de cinta hasta los 33,5 centímetros. Para continuar dejamos libres 1,5 centímetros y seguimos con la segunda V. Para la tercera dejamos libres 3 centímetros y pegamos los otros trozos de cinta de enmascarar. Antes de empezar el proceso de pintura tenemos que hacer algo muy importante. En este caso es lijar la melamina para que se le abran los poros y así se adhiera bien la pintura. Este proceso lo vamos a hacer con una lija esponja ultra fina. La lija esponja es un bloque que facilita el uso manual, además que es muy seguro y fácil de trabajar porque no es abrasiva, es muy fina. Para el proceso de pintura y especialmente para pintar melaminas vamos a ocupar estos dos tremendos productos de color de la línea Chalky. El primero, pintura efecto tiza color verde océano y el segundo, un barniz protector.
Abrimos el tarro y revolvemos la pintura para que cuando la echemos en la bandeja salga el color de forma homogénea. Pasamos el rodillo por la bandeja para impregnarlo de pintura y lo aplicamos. Gracias al rodillo esponja se puede aplicar de forma homogénea sin que queden rayas. Y con la brocha pequeña podemos cubrir cantos o rincones. La pintura chalky en formato brochable tiene muy bajo olor y un acabado mate que gracias a sus pigmentos consigue un color duradero y parejo. Dejamos secar la cajonera y la cubierta por 2 horas para poder seguir con el barniz protector, que también es base al agua. Deja un acabado mate y gran dureza para proteger la pintura. Tiene un secado total de 24 horas. Ahora que ya está seca y bien adherida la pintura, vamos a sacar la cinta de enmascarar para después poder poner los tiradores. Estos van a ir centrados en cada espacio de los frentes de cajón. ¿Qué tal? Un cambio realmente notorio. Ahora sí que tenemos un conjunto de escritorio, lo más importante, sin gastar en muebles nuevos, solo con un cambio de look en pintura. Si te gustó este proyecto, suscríbete al canal, activa la campanita para que sepas cuando estrenamos un nuevo proyecto. Nos vemos, chao, chao. Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.